Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la organización interna de las ideas de un texto expositivo. ¿De qué trata esto? La semana pasada ustedes tuvieron su primer acercamiento a un texto expositivo, su primera experiencia tal vez escribiendo de esta forma. Habían algunos que ya lo hacían, lo habían hecho, hay otros que es primera vez que se ponían a escribir de esta forma, a generar un texto expositivo. Puede que les haya costado, puede que no, ya, pero esto, la forma de organizar nuestras ideas, sirve mucho para ir mejorando la forma en que vamos nosotros o ustedes a crear un texto expositivo. ¿Por qué vale la pena tener en cuenta esta organización cuando se empieza a crear un texto expositivo? Porque nos permite empezar a arreglar lo que una vez tuvimos que puede parecer, no un mamarracho, no digamos mamarracho, puede parecer un poco desordenado. Tenemos toda nuestra información en nuestra mente, la queremos tirar a un papel, la queremos tirar al celular y no tenemos idea de cómo hacerlo. Y lo hacemos así, ¡blah! Vomitamos toda nuestra información en ese texto. Por lo tanto, como está vomitada, está todo, pero no está ordenada. Esta organización nos ayuda a decir de qué forma yo voy a ordenarme para transmitir mejor este conocimiento. Por un lado, tenemos esta que se llama organización de problema-solución. Y aquí es cuando usted quiere organizar un texto, quiere hablar de algo, y quiere hablar de algo a partir de un problema, cuya solución se establece sobre la base de la información presentada. Por ejemplo, puede ser un informe gubernamental donde se plantea un problema de contaminación de suelos, derrames de petróleo, una termoeléctrica que está contaminando mucho a la población, ¿cierto? Se quieren poner más, ¿cómo se llaman? Más estacionamientos en el Costanera Center. ¿Ya? Problema. Solución que se hacen, se abordan diversos métodos para remediar esto y se escoge la solución más conveniente. Cuando usted va a armar algo en problema-solución es porque usted sabe las distintas soluciones que quiere plantearle a estas personas. ¿Ya? Las soluciones que va a ofrecerle. ¿Supieron sobre esto del Costanera Center y el hospital o no? ¿O no tienen idea de ese tema? ¿Y usted, tío Francisco? ¿No? No, profesor. Ya. Ustedes ubican el Costanera Center. Al menos lo ubican, no sé si han ido, pero saben que existe, ¿no? Sí, profe. Ya. Es un edificio gigante, hermoso, dice Manuel, sí, es bonito. Es un mall también gigante, bastante grande, pero el ser tan grande hace que vaya mucha gente ahí, ¿ya? Va mucha gente al mall o a trabajar en la, pero incontable cantidad de oficinas que debe tener esa cosa, no me imagino cuántas oficinas debe tener adentro ese tremendo edificio. Ahora, para albergar tanta gente en Santiago es difícil estacionarse. Entonces, el problema del Costanera es, oye, hay mucha gente viniendo y no tenemos suficiente estacionamiento. Por lo tanto, queremos expandir nuestro subterráneo, queremos expandir nuestro estacionamiento y hacerlo mucho más grande. ¿Qué pasa? El hospital metropolitano está cerca del Costanera y la construcción de este estacionamiento afecta al hospital. Por lo tanto, hay que cerrar el hospital por unos meses para que el Costanera pueda tener más estacionamiento. Esto ha causado harta polémica, ¿ya? Porque se están cerrando un hospital para hacer más estacionamiento en un mall. No sé si sea como algo estable. ¿Ya? No creo que la gente que use el hospital metropolitano le gustaría que lo cierren para ponerle más estacionamiento al mall. ¿Ya? Es como tiraba las mechas, podríamos decir. Ahora, ese es el problema que planteó Costanera y obviamente tuvieron que planteárselo al gobierno o no sé a quién se lo plantea en realidad para poder construir dentro de la ciudad y hacer algo tan grande. Pero deben plantear, oye, nuestro problema es este, estamos generando tacos, hay muchos autos estacionados o mal estacionados cerca de la calle, no tenemos dónde poner a tanta gente que va en auto a trabajar o a hacer lo que tiene que hacer. Por lo tanto, necesitamos expandirlo. Ese era su problema. ¿Cómo lo van a solucionar?
A lo mejor van a tratar de apurar las obras, van a cerrar el hospital, pero van a facilitar acceso a otros que están más cercanos, van a derivar a la gente del hospital a otros lados, tal vez van a ayudar con dinero, qué sé yo. Pero ellos deben plantear, ese es nuestro problema y ofrecemos esta solución. Cuando usted quiera hablar de algo que plantea un problema y una solución, se hace así, de esta forma. Primero mostramos el problema y luego damos fuertemente cómo se arregla. Ejemplo, la sarna no hace diferencia de sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Se contagia de piel a piel entre adolescentes o adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se cumplen en forma muy estricta. De acuerdo con la prescripción médica, debe aplicarse el desinfectante a todo el cuerpo, desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe. Y que debe ser incómodo estar lleno de ungüento sin poder bañarse, ¿no? Pero en vista de que es el único remedio a la sarna, habrá que hacerlo. Ahora, aquí podemos ver claramente, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? La sarna, ¿cierto? Este contagio que le puede dar en la piel a adolescentes, adultos, hombres o mujeres. ¿Y cómo se soluciona? Con esto, ¿ya? En un momento se planteó también en Chile problema-solución. Tenemos el COVID, este virus que nos está afectando a todos, que es muy peligroso, pero necesitamos que vuelvan los chicos al colegio. ¿Cuál es la solución? Bueno, distancia social, alcohol gel en todos lados, estar siempre con las mascarillas, ¿cierto? Mantenernos siempre limpios, lavando las manos. Esa es nuestra solución, o al menos una solución para tratar de paliar un poco el problema. Así se arma problema, solución, chicos. Hablamos de nuestro problema, que es lo que tenemos, y luego cómo lo vamos a arreglar. ¿Ya? Es una estructura bastante simple. Luego, y tenemos una que tenemos que tratar de no confundir con problema-solución, es causa-consecuencia. Y aquí es cuando ordenamos la información de un tema de una manera que una parte se entienda como la causa de otra. Por ejemplo, en un manual de medicina se expone la evolución de la viruela desde el contagio hasta la recuperación, ¿ya? Otra cosa, ¿cómo podemos nosotros reconocer una estructura causal? La vacunación antirrábica, dice este texto, está siendo una de las preocupaciones de las diferentes municipalidades. Es porque ha habido un fuerte incremento de consultas veterinarias originadas por esta causa. ¿Por qué se originaron? Por las consultas sobre la vacuna antirrábica. La rabia que se da mayormente en perros y gatos, afectando principalmente a los primeros, con la idea de disminuir los niveles de esta enfermedad, los organismos de salud municipales han establecido calendarios gratuitos de vacunaciones masivas que pretenden terminar con niños y adultos mordidos por sus mascotas, los cuales pueden presentar secuelas graves si son atacados, ya que al tener la enfermedad se ponen agresivos, irritables y dejan de comer y desconocen a sus amos. Ahora, ¿cómo podemos decir, profe, esto es causa-consecuencia y no problema-solución? ¿Ya? ¿A qué me refiero yo con esto? Hay una causa, hay muchas personas preocupadas por lo que está pasando, ¿ya? Y en vista de esta preocupación, se empezó a hacer la vacunación, ¿ya? Pasó algo, tuvo que pasar algo para que se fuera a solucionar. Es como cuando uno está siempre criticando y dice, ah, claro, van a esperar a que se maten para empezar a hacer algo, ¿no? ¿Ya? O hoy van a esperar que se saquen un ojo para quitarle esos palos a los niñitos. Eso es causa-consecuencia. Inicia con una causa. Tiene que pasar algo para que se tomen acciones. Debe suceder algo. Hubieron muchas consultas por las vacunas. Correcto, Emily. Eso fue lo que hizo que pasara, ¿ya? No fue que alguien dijo, oye, antes de que hayan consultas por vacunas, vamos a solucionarlo de esta forma. No. Aquí pasó. Ya está la embarra, ¿ya? Es como cuando hay 37 choques ahí en la curva del totus y después de los 37 choques, ahí recién arreglaron la curva y pusieron más letreros. Hubo una causa y después consecuencia, ¿ya?
¿Qué otra causa-consecuencia tenemos en el mismo texto que nos dicen, oye, si alguien se contagia de rabia, un perro se contagia de rabia, ¿cuál es la consecuencia de que alguien esté contagiado de rabia? ¿Cuál puede ser la consecuencia de que un perro esté contagiado de rabia? Pierde el control, dice Manuel. Correcto. Causa, consecuencia. No come tan bien. Bueno, hay un montón de síntomas de la rabia. Pero lo que nos dicen aquí es que se ponen agresivos, irritables, dejan de comer y desconocen a sus amos. Causa, consecuencia, ¿cierto? Si usted le da el COVID, ¿cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la consecuencia de contagiarnos de COVID? Problemas respiratorios, fiebre, todos los síntomas que ya saben, se pierde el gusto, tos secas, ¿cierto? Secuelas, podemos llegar incluso al hospital o algo más grave que ojalá nunca suceda. Pero esas son consecuencias de algo que nos pasa. Eso es causa-consecuencia. ¿Se entiende? Luego, tenemos una que es súper fácil de reconocer, chicos. Esta, yo creo que es una de las más fáciles que vamos a tener para reconocer y para hacer. ¿A qué me refiero con esto? Es la secuencia temporal. Secuencia temporal consiste en organizar información. Mi primo perdió la movilidad de los brazos por hospitalización de COVID, dice Fabiola. Sí, Fabiola, hay muchas personas que han tenido secuelas bastante graves, por eso es muy importante cuidarnos de COVID. Vacúnense, chicos. Cuídense si vienen al colegio. Usen el alcoholcito gel que hay por aquí y por allá. Mantener la distancia. Ya sabemos que es algo peligroso y debemos cuidarnos del virus y cuidar a otras personas. Continuamos. La secuencia temporal organiza la información de acuerdo a algo cronológico y lineal. ¿Sabe lo que significa cronológico? Un orden cronológico. En orden de lo que acontece. Correcto, Manuel. Cronológico quiere decir que cómo van a suceder, ¿ya? Del principio a fin. Por eso es tan fácil. Por ejemplo, sí, Emily, puede ser una receta de un queque, la narración de un proceso histórico, la forma de armar un mueble, todas estas cosas que nos dicen, oye, esto va a pasar así. ¿Dónde también podemos ver secuencia temporal, chicos? Cuando el profesor de historia, la historia de alguien, correcto, Fabiola, cuando el profesor de historia les está pasando una materia nueva, siempre lo hace con secuencia temporal, ¿cierto? Les dice, oiga, esto sucedió en el 1800, después en el 1850 pasó esto, en el 1870 esto, y va avanzando en todo lo que es la historia, ¿cierto? El tiempo. Eso es una secuencia temporal. Nos pueden dar fechas, nos pueden dar tiempos, nos pueden dar momentos para hacer una cosa o la otra. Y esto es una secuencia temporal, por eso es tan fácil de identificar. ¿Qué tenemos aquí? Una receta más que simple de calzones rotos. ¿Cómo sabemos que es una secuencia temporal? Porque tenemos que hacerla en orden o si no, no nos funciona. Dice, en un bol hay que colocar la harina, el azúcar granulada, polvo de hornear, extracto de manzana, todo eso y revolver bien. La masa se lerea en una tabla y debe cortarse en tiras, haciendo un corte en un extremo para pasar la punta hacia el otro lado. Se fríen con cuidado a fuego alto y luego a fuego medio para que no se quemen. Cuando esté listo, los calzones rotos se espolvorean con azúcar flor. Una receta súper simple, pero que si no la hacemos en orden, queda la embarrada. Si ponemos los huevos a freír antes de haberlos quebrado, no va a quedar muy rico. Si ponemos la masa antes de hulerearla y cortarla, tampoco nos va a quedar como una melcocha ahí frita por un lado nomás. Entonces, las recetas, como ustedes bien saben, hay que seguirlas en orden. La historia también se sigue en orden. La historia de alguien, como dijo Fabiola también, se escribe y se menciona en orden. Eso es una secuencia temporal porque va cronológico al tiempo. Luego, chicos, tenemos enumeración descriptiva. Y esta también es simple. ¿Por qué? Porque aquí usamos lo que aprendimos en la clase anterior. Aquí describimos
o caracterizamos un ser a través de una serie de elementos. Nosotros podemos utilizar enumeración descriptiva para, obviamente, describir a alguien. Los elementos pueden ser independientes los unos de los otros porque no establecen relaciones, ni de causalidad, ni de sucesión, ni nada. ¿Dónde podemos ver esto? Enumeración descriptiva en un folleto. En un folleto donde se describen las partes que componen un artefacto. ¿Alguna vez han comprado un electrodoméstico, una juguera, una plancha, una máquina para hacer el, ¿cómo se llama? Para hacer el puré. Ahí no para de la respuesta. ¿La batidora? ¿La batidora? ¿Batidora? Sí. Una batidora. Un ventilador de calor, dijo Manuel. Ya. Cualquier cosa, o casi cualquier cosa que nosotros compramos, siempre y cuando no venga en chino el instructivo, va a tener un pequeño instructivo donde nos dicen todas las partes que vienen en esas cosas. Por ejemplo, si uno compra una mini pimer o una juguera, nos dice aquí, viene el motor, el vaso, la tapa, ¿cierto? Los cuchillos de la juguera. Eso es una numeración descriptiva. Nos dicen todas las partes que vienen en este producto. El ventilador de calor también, y seguramente también decía, este es el botón de encendido, este le sube la potencia, este de acá hace que se mueva para un ladito. Lo eché a perder en un par de semanas, probablemente por no leer el dichoso instructivo. Bueno, puede ser también que Manuel lo tenía prendido 15 horas al día, cuando decía que podía estar prendido máximo 3. Así que el instructivo también hay que tenerle ojito siempre. Podemos describir cosas no simplemente como una lista, ¿ya? Es por esto que yo les decía a ustedes que trataran de hacerlo todo un poco más literario y no hacer una lista cuando hicimos la pregunta esencial la semana pasada. Ejemplo, aquí se están describiendo dos cosas diferentes, se están describiendo dos telescopios. Y dice, los telescopios astronómicos pueden ser en esencia de dos tipos, los de lente, refractores, y los de espejo, reflectores. Los primeros están dotados de dos lentes de distinto tamaño. La más grande u objetivo recibe la luz de los objetos luminosos, por lo que se refiere a los reflectores. Poseen una sola lente, que es la que aumenta la imagen, ya que el objetivo es cóncavo. ¿Qué pasó aquí? Nos describieron, ¿ya? Describieron de forma bastante clara dos telescopios diferentes, refractores y reflectores. Que sea una enumeración descriptiva no quiere decir que tenga que decir, 1, tiene lente cóncavo, 2, amplía la imagen, 3, ¿ya? No quiere decir que sea así. Nosotros lo podemos escribir de una forma un poco más entretenida, que se pueda leer más de corrido, y eso lo hace más rápido y más fácil de leer también. Luego tenemos otra que se llama comparación o contraste. Comparación o contraste es algo bastante simple de hacer porque es algo que se está haciendo desde los más fáciles textos divulgativos. Es algo que hacía el profe Massa con su pececito cuando nos hablaba de la creación del universo. Aquí es cuando tenemos dos elementos. ¿Para qué? Para establecer similitudes y diferencias que puedan tener de acuerdo a criterios que ustedes ya conocen. El ejemplo del profe Massa es cuando decía, oye, la expansión del universo es como cuando tomas mucha bebida con gas y se te expande el estómago, ¿cierto? O la creación de una galaxia cuando va girando es como cuando le sacas el tapón a la bañera. Están comparando una cosa que puede ser difícil de entender como la forma en la que una galaxia gira con algo que todos entendemos que es sacarle el tapón a la bañera o sacarle el tapón al lavamanos y vemos este vórtice que se crea con el agua que se está yendo. Siempre vamos a tener estas comparaciones para ayudar a la gente a entender cosas complicadas. Porque si yo te digo la forma en la que gira una galaxia, puede que no lo sepas, puede que nunca hayas visto un documental. Te digo, mira, se parece mucho cuando se va el agua del lavamanos. Ah, ya, entiendo al tiro que la galaxia es así, ¿cierto? Fácil y rápido. Tenemos acá el viento, un gato. Tenemos acá
otro ejemplo que dice, en la temporada de otoño-invierno, crecen las ventas de las estufas, siendo las más compradas las estufas de gas y las de parafina. La diferencia entre estas dos es que la primera se dice más segura, pues cuenta con una variedad catalítica, que no muestra llama ni es contaminante. Mientras que la segunda posee un nivel superior de combustión, emitiendo un olor fuerte al encender y apagar, siendo nocivo para ciertas personas. Sin embargo, otro factor determinante es el gasto mensual. De esta forma, la parafina es lejos el combustible más económico. Aquí están dando un texto expositivo que es objetivo, ojo, siempre objetivo, y que nos está comparando dos estufas. Nos dice, mira, tenemos a gas y tenemos a parafina. Las de parafina son más baratas, pero tienen este olor fuerte cuando las prendemos y cuando las apagamos. Las de gas es un poco más caro estar comprando el balón, pero son mucho menos contaminantes adentro de la casa, porque las catalíticas no tienen ni siquiera llama. Entonces, ahí depende de nosotros ver cuál de estas nos conviene. No nos está dando una opinión, no me dice, no, a mí me gustan más, no. Está dando cosas objetivas que realmente suceden y está comparando dos tipos de estufa diferentes. Ahora, estas estructuras van a ser importantes la semana que viene, bueno, la semana que viene después de vuelta de las vacaciones, ¿ya? Piensen en eso, porque la pregunta esencial que se va a venir esa semana va a depender de esta estructura, va a depender mucho de estas cosas, ¿ya? No se asusten, pero asústense. Ya. Ahora, tenemos un pequeño texto que se llama Piscinas Azules en Chile, el cual vamos a leer ahora. Les voy a dar unos 5 minutitos para que lo lean. Vamos a hacer unas preguntas y luego vamos a hablar de la pregunta esencial nuevamente y les vamos a dar el tiempo, ¿ya? 5 minutitos para leer ese texto y lo conversamos.
Ya, ¿lograron terminar de leer el texto? El miedo sea como el fuego, nos dé calor sin quemarnos, dice Emmanuel. Pensamiento poético. ¿Terminaron el texto, chicos? Les falta un poquito, les doy más tiempo. ¿Ya lo leyeron? Sí, profe, ya lo leí. Ya. Ahora, aquí hay unas pequeñas preguntas que tenemos sobre el texto. Primero, pregunta simple. ¿Creen que está bien puesto el título? Obviamente no. Obviamente no, está horrendo. Nada que ver. ¿Y qué título le pondrían ustedes? ¿Qué les ocurre un mejor título? Las raíces de Kiev, dice Manuel. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra proposición de título? ¿No? Ya. Y, Emanuel, ¿en qué te basas para proponer ese título, para proponer que debería esto llamarse Las raíces de Kiev? Conociendo que, no Conociendo sé, Kiev puede ser. Cualquiera de esos dos es mucho mejor que las piscinas azules de Chile. Bueno, obviamente estos dos títulos son mucho mejores porque se basan en lo que viene en el texto. Esto es importante. El texto habla sobre los hitos importantes de la historia de Kiev, los eventos que transforman a Kiev en lo que es hoy. Muy bien, Emanuel. Claro, todo lo que se habla aquí es sobre esta ciudad, es sobre conocerla un poquito más, qué fue lo que la hizo la ciudad que es hoy, porque es tan importante, ¿ya? Ahora que nos quedan 20 minutitos, que ya leímos el texto, o al menos se dieron el tiempo para leerlo, vamos a ver la pregunta esencial. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en la esencial, chicos? Primero, les recomiendo que vayan leyendo nuevamente el texto después. Yo se los voy a volver a dejar ahí, pero recuerden que pueden ir y descargar el material en Classroom para leerlo cuando quieran. Ahora, ¿qué deben hacer? Van a tomar este cuadro y si quieren lo pueden copiar en su cuaderno, si no lo pueden copiar en algún Word, ¿ya? Usted vea cómo lo hace. Y van a marcar el casillero correspondiente a cada párrafo para decirme, profesor, yo creo que el párrafo 1 corresponde a problema-solución, o a causa-consecuencia, o hay una enumeración descriptiva, o hay una comparación, o hay una secuencia temporal, ¿ya? Lean cada párrafo y traten de decir, mira aquí, profe, problema-solución, y le hacen una X. Párrafo 2, mira, profe, aquí causa-consecuencia, le hacen una X, ¿ya? Esa es la pregunta esencial. Como yo les digo, no es difícil porque el texto en sí tiene algunas pistas que los van a dejar a ustedes darse cuenta muy fácil. Al menos hay dos párrafos que son súper fáciles de identificar cuál de estos estructuras de orden tienen, ¿ya? Ahora, les voy a dejar unos minutos el cuadro para que lo puedan copiar en su cuaderno si es que quieren. Y luego, en unos 3, 4 minutitos más, voy a cambiar al texto para que lo puedan ir leyendo, ¿ya? Vamos a dejarles el cuadro entonces y más ratito les pongo el texto y así pueden ir completando la pregunta esencial. Si la terminan, la suben a Classroom, me dicen, profe, la mandé, yo se la reviso al tiro y les digo qué tal, ¿ya? En Classroom también está el cuadro, por si quieren ir y descargarlo para ponerlo en su archivo Word, para imprimirlo o para verlo y copiarlo mejor, ¿ya? Voy a copiarles el texto también en Classroom, ¿ya? Para que lo puedan sacar de una forma más fácil. Deja de grabar nomás, estimado. Voy a estar aquí yo, chicos. Cualquier cosa, ya Manuel, te reviso al tiro. Cualquier cosa me preguntan, me dicen y voy a estar pendiente.